Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. 20 muertos, al menos 20 personas muertas en Morelos este fin de semana, producto de la violencia. El gobernador de Morena, Cuauhtémoc Blanco, dice que los grupos criminales se reacomodan y buscan asustar a la población porque ya no tienen el apoyo de las autoridades y pidió más elementos de la Guardia Nacional en su entidad. ¿Es la única solución posible a la violencia? Veamos el contexto. A casi un año de haber asumido como gobernador, Cuauhtémoc Blanco atribuyó la violencia en Morelos a que grupos delictivos intentan un reacomodo. Durante el inicio del segundo periodo ordinario de sesiones en el Congreso Estatal, Blanco dijo que no evade su responsabilidad y anunció que en diciembre se sumarán nuevos elementos de la Guardia Nacional a los 1,200 que ya hay en la entidad. Este lunes, un grupo armado asesinó a 5 personas en la central de autobuses de Cuernavaca. El jefe de la oficina de la gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, dijo que las fuerzas federales y estatales estaban alerta. Sin embargo, el gobernador descartó el estado de alerta. En total, durante este fin de semana se reportaron al menos 20 personas muertas por asuntos relacionados con el crimen o la violencia en la entidad. Blanco señaló que ataques como el registrado en la estación de autobuses son tácticas del crimen organizado para generar psicosis entre los pobladores. Señaló que no pactará con la delincuencia como ocurrió en el pasado y atribuyó la violencia a que las células criminales dejaron de recibir el respaldo de las autoridades. Acusó también falta de recursos públicos y de policías para salvaguardar a la población. Entre enero y julio de este año se han registrado 525 homicidios dolosos en la entidad, lo que representa casi 3 delitos de este tipo al día, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta cifra representa un aumento de casi el 35% sobre los homicidios registrados en el mismo periodo en 2018, cuando se reportaron 393. En mayo pasado, Blanco pidió el apoyo del gobierno federal luego de una balacera ocurrida en el centro histórico de Cuernavaca, donde un empresario y un líder sindical murieron. El gobernador dijo entonces que sin ese apoyo no se podrían disminuir los índices de delincuencia organizada. Integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezados por Javier Sicilia, realizaron entonces una protesta en el Memorial de las Víctimas. La violencia en Morelos se agudizó durante el gobierno de Graco Ramírez. Al final de su mandato, Ramírez acusó a directores de seguridad de municipios de la zona sur de la entidad de pactar con organizaciones criminales. Punto y contrapunto. Mañana. Tercer y último tema a discutir esta noche en Punto y Contrapunto. La violencia en Morelos. Yo dije que gobernador de Morena, pero realmente es gobernador del extinto Partido Encuentro Social, Cuauhtémoc Blanco, el exfutbolista y ahora gobernador. ¿Cómo ves el tema, Martín? La violencia no ha parado en esa entidad. ¿La Guardia Nacional ayudará? ¿No ayudará? ¿Detendrá el problema? ¿Qué más se necesita? Yo creo que no lo va a detener. Y este es un caso claro, porque aunque no estamos centrando mucho en el Estado, pero a ver, yo creo que, aparte de que necesita funcionarios que sepan gobernar y que él sepa gobernar, necesita un nuevo comunicador social, porque ya chole con el mismo discurso, el discurso de que se están reagrupando las fuerzas, de que no estamos pactando con el narco, de que es un combate entre ellos, pues lo inauguró Calderón en el 2006 y parece que no hemos entendido. Entonces, yo también lo repitieron el secretario de Gobernación, Osorio, muchas veces. Yo estoy totalmente en desacuerdo. Aquí hay dos cosas yo creo que muy importantes. A ver, el presidente el domingo hizo 2 comentarios en su informe que me parecieron atinados. El primero fue una autocrítica, que es bastante raro en este presidente, diciendo la seguridad no está donde debería de estar. Eso fue de las pocas autocríticas que se hizo. Y el segundo dijo, no vamos a seguir la misma política de descabezamiento de los cárteles porque eso genera más violencia. Ahora, eso no significa que no puedas combatir o que no debas combatir al crimen organizado, sino que todo combate al crimen organizado genera una reacción y tienes que tener toda la esfera de reacción la tienes que tener muy medida porque, pues, obviamente te va a generar cuestiones como esta. Aquí hay de dos, porque lo que pasó en Morelos, según el secretario de Gobierno de Morelos, fue que detuvieron una persona, a una cabeza del cártel de Gente Nueva, que se desprende de Guerreros Unidos, alias El Carrete, sí. Lo detienen y por eso se causa toda esta ola de violencia porque están disputando la plaza. ¿Quién lo detiene? Pues la Guardia Nacional, porque es un delito federal, es crimen organizado. Entonces, hay de dos. O no sabían que el carrete era el carrete, o si sabían que era el carrete, no previeron las consecuencias y no hicieron lo que deben hacer. A ver, no hay manera de incapacitar al crimen organizado. Lo que sí puedes hacer es prever qué va a pasar, poner medidas especiales, alertar a la población de algún modo y que de los 58,000 miembros, que ya nos enteramos que no son 150, sino 58,000 miembros de la Guardia Nacional, pues mandas muchos ahí. Y no hubiera habido 20 muertos, ni esta psicosis en Morelos y luego un tiroteo en una central camionera. Tú no le puedes decir a la población y no puedes justificar que porque
son criminales y entre ellos se matas, pues a lo mejor una bala perdida te toca a ti. Entonces, y si no cambian la estrategia, porque aquí lo que María Clemente decía, no es cierto que cambiaron la estrategia, están cambiando algunas tácticas, pero sigue militarizado el país y siguen bajo la misma lógica, tanto sí que estamos viendo esto, y que este año va a acabar siendo el más violento. Todavía tiene un bono López El más Obrador. violento en los últimos 20 años. En los últimos 20 años tiene un bono todavía López Obrador, pero yo no sé en cuánto los muertos empiezan a ser de él, ¿eh? Entonces, No, pero ya. pues yo creo Ajá, que pero claro que ya. Bueno, ahí Tienen no, que pero para los gobiernos anteriores. Ana. Se me hace bien grave, lo pregunté por redes a los seguidores del programa allá en Guerrero y me hicieron saber muchas cosas. Ellos sienten que tienen autoridades apáticas, la violencia, la gente, no me estás escuchando, la gente que te ve, la gente que nos ve, me dijo que tienen autoridades apáticas, violencia imparable, que hoy mismo en la tarde hubo una balacera en el centro y es algo de lo que se están extrañando mucho. Me hicieron saber que con Graco Ramírez regularmente estos ataques que se están observando ahora en las notas nacionales se daban en la periferia del estado, sobre todo en los cruces con otros estados, Estado de México, pero que ahora lo grave es que se está viviendo en el centro del estado. Y yo creo que si esta cosa sigue así, Cuauhtémoc se puede ir despidiendo de sus aspiraciones presidenciales. Porque más allá de Bueno, mira, no si votan por por López eso. Obrador, pueden votar por Cuauhtémoc. Entonces nos tenemos que preocupar bastante. Porque, votaron a ver, por por ejemplo, Calderón. ahorita Están por ya hay borracho. muchos empresarios que dicen que ya hay un 15% en la caída en ocupación hotelera. Y esto no solo afecta a los empresarios, medianos empresarios, está afectando a las familias. Me estaban diciendo también las personas que nos siguen que han cerrado muchos bares, han cerrado muchas tienditas, o sea, la vida común sí se está viendo muy afectada. personas Y el contestaron tu presidente, encuesta? mira, Estefanía, concéntrate en lo importante. No, El es Consejo importante, Coordinador, claro. el Consejo Coordinador Empresarial de Morelos, Ángel Adame Jiménez, advirtió sobre el daño a las inversiones y, o sea, el daño, el tema económico, aunque el presidente y la 4T no lo entiendan, realmente afecta el bolsillo de la gente. Entonces, este tema, a lo que voy, seguimos sin ver un rumbo claro. Porque Es que está en la mañana... estrategia. ¿Qué estrategia? Ya Martín lo dijo, están haciendo exactamente lo ver, mismo. Que mira, arrancó... tú dices la gente- Que A ver, espérame, Clemente, luego- déjenme terminar. Hablas de la gente. Que inició Calderón, que continúa Peña Nieto y ustedes no tienen rumbo. Y hoy lo decían en varios noticieros en la mañana. La Guardia Nacional no tiene suficientes elementos para combatir esto. Entonces es una mentira que ustedes están combatiendo el crimen de otra manera. Y lo que les tiene que preocupar no es burlarse de mí en televisión. No, Lo que les pero tiene no que preocupar mientas. es la gente que se está muriendo A ver, hoy no, en yo sí Morelos quiero y que el decir- gobierno de la 4T no está sabiendo Yo sí quiero solucionar. decir algo. A ver. Vamos a ser muy rigurosos y rigurosos en las datos y las cifras que damos. ¿Cuántas veces te has Yo equivocado? quiero preguntarte, ¿cuántas personas contestaron tu encuesta? Es irrelevante No, porque yo es estoy hablando importante. de Morelos. Es Pero sí importante. hay La un gente- cambio de o sea, estrategia. a ver, Hay un cuestionando cambio de lo que la estrategia. gente Cuando nos tú dijo. hablas de la gente, no sé, lo hablas como si fuera muy lejana la gente. Pues no es sé que de qué tú no gente eres de hables. Morelos. Yo consulté a la gente No, de pero esta Morelos y me están estrategia. diciendo ¿No que se le dijiste está ahorita de pasando Guerrero? mal. Yo no te escuché decir de Guerrero, ya cambió el De Morelos. Ah, bueno, ahorita dijiste de Guerrero, pero bueno, quién Qué bueno. sabe. Me escuchaste Ojalá con sí, pues, atención. sí, ojalá pueda responder la pregunta Estefanía, pero ¿Y bueno, por sí qué hay no una le está estrategia que es respondiendo a la gente nacional, que ¿no? está No se está siendo aplicando aquí. afectada? Aquí Martín nos dice, pareciera que es algo que pasó a partir de que aparece la Guardia y hace este ataque. No es cierto, No, este es esto ya algo venía, ya venía ocurriendo. de Cuauhtémoc Blanco y el equipo de un De un grupo gobierno de político izquierda que además no a es otro del gobierno PES, de viene izquierda. desde antes. Es un grupo político que opera en Morelos y que lo está utilizando a él. ¿Y cómo lo van a en la solucionar? cabeza, Concéntrense en ¿no? eso. Ya lo pusieron en dos partidos. Yo no Y este dije que era esto no es gobierno. algo de la 4T nada más, esto ya viene, ¿no? Morelos siempre ha sido como uno de los Cifras focos oficiales rojos nos del dice país que del desde- 2015 al Es 2014 gravísimo. en la administración de Cuauhtémoc Blanco, No grites, los no grites, homicidios no grites. crecieron 47%. Eso ya venía desde antes. Y eso no fue con el PES, fue con otro partido. Fue el Con el mismo grupo PRD. político, nada más. No, no era el Que PRD. acabó en Morena. Era el, ¿cómo se llama? El Un partido PSD. inventado. Ese era el PSD, ¿no? Y entonces no es Veloz. algo así. Y Uno cuando me local, ¿no? hablas de la gente, yo digo, ¿cuál gente? ¿Cuál gente? La estrategia nacional contempla gente como yo, que soy Pues consumidora échale de ganas. cannabis. Imagínate, si es integrar, si es un Mira, cambio de eres una régimen comunicóloga integral. excelente porque todo lo llevas a tu tema. No, pero claro, estamos hablando aquí porque es mi de tema, porque yo soy homicidios la en gente, yo soy Morelos. como toda la gente, yo no sé dónde vivas De las tú, yo voy al 660 mercado, pago impuestos, personas trabajo, que en el 2019 estoy han sido víctimas de desempleada, tengo homicidio sed doloso. también como todo, yo no sé tú de qué gente hablas, ¿la Pero es ves? que, ¿por qué Como me si estás la vieras cuestionando a quién mí? sabe dónde. 300 Esa personas. gente soy a yo ver, también. vamos a poner un poco de orden. Veloz, por favor, con A el ver, comentario que voy quieras a responder. continuar, solo lo voy Que no a sean ataques tocar para mí, por súper favor. rapidísimo. Sí es importante decir que 300 personas que no sabemos si son de Morelos no representan
Sí, no, a ver, un sondeo en Twitter general. no representa nada, ¿no? Y menos un sondeo Ok. de no sé cuántas personas. No sé Pero si Ana lo usó 300, como un ejercicio 500, que ya puede hizo ser. personal. Claro, pero yo no creo que lo Y podamos que no me utilizar puedes como venir una a base. descalificar porque Yo creo no que puedes sí. defender a tu Yo creo que presidente ni a sí, tu gobernador. Yo creo que Sí, a ver, no nos desviemos del tema de si sondeos o no sondeos. No hay que Cuauhtémoc desviarnos, Blanco y pero la el Guardia tema Nacional. de seguridad Homicidios. yo creo que es muy importante. A ver, yo diría dos cosas. Como pasan los muertos en distintos lugares, es distinto cómo matan a la gente. En Morelos lo vimos en la estación de autobuses, 20 en el fin de semana. En Baja California, por ejemplo, Tijuana, quiero ponerlo de ejemplo, hay 8 muertos al día, a veces 9. En un fin de semana, ¿cuántos son? Más o menos, ¿no? O sea, nos van a dar lo de Morelos, pero todos los días, sistemáticamente. Ahí yo no creo que también un poco sea el tema de quién gobierna, porque bueno, en Baja California ha gobernado el PAN 36 años, y es una estrategia que cuando el gobierno federal tuvo al PAN y el gobierno de Baja California fue panista también, no funcionó y nos dejó la cantidad de muertos que tenemos ahora. Yo no creo que tendríamos que concentrarnos precisamente en estados, pero sí habría que entender cómo ha ido aumentando la violencia. En Morelos, el 2015 tuvo su año más violento, según hasta la fecha, hasta donde sabíamos. Pero en el 2016, 23 homicidios por cada 100,000 habitantes, que es muchísimo. Y en el 2018 llegamos a un punto muy grande que incrementó 16% el número de homicidios respecto al 2017. Entonces, vemos que cada vez va aumentando más. Ahora, Pero hay que aclarar algo en la mesa, porque a mí me importa mucho diferenciar que los temas de seguridad, específicamente en un estado, en la Cuarta Transformación y el gobernador, porque yo no estoy de ninguna manera ni defendiendo ni defenderé a Cuauhtémoc Blanco ni su administración, pero sí tampoco estoy permitiendo que quieran tergiversar la mala administración de Cuauhtémoc Blanco y asociarla por completo a la Cuarta Transformación, Claro, ¿no? no, yo diría- Eso es porque Ok, no puede ser así. pero una Si hay pregunta para los estrategia de cuatro. paz Pero yo no nacional te- y tiene que A ver, haber. que termine veloz, Pero me les hago una interrumpiste tanto pregunta que te acabé Ok. y luego tiempo. Martín. Te toca, Martín. Sí, deberías escuchar un día. Yo sé que te la pasas viendo, A ver, pero veloz. de todas maneras. A ver, yo creo que lo que sí habría que diferenciar, no es mentira y nadie desconoce que la violencia va aumentando. Sí habría que, digamos, poner el punto sobre la I, es donde la estrategia del Estado depende directamente del Estado también, porque el Estado también tiene facultades de poner muros de contención. Yo diría que Martín tiene razón en ese sentido. Si sabemos que se va a desatar violencia, porque ya sabemos, porque hemos vivido Claro, este proceso claro. de violencia tantos años, no es Sí. nuevo que si matas a alguien o metes a alguien a la cárcel, se desata esto. Ya lo sabemos, nos lo han dicho muchos años y lo sabemos. Creo que en ese sentido el gobernador tendría que tomárselo más en serio, porque no es lo mismo, y regreso al punto de Baja California, que maten 8 personas al día en promedio en espacios, a que maten 20 personas en un solo lugar, a que maten 20 personas en centros comerciales, a que maten 20 personas No fue en 20, espacios. no fueron 20 en la No, central. o sea, digo, Fueron cinco. Y además- que haya balaceras Está ocurriendo por- en A ver, espacios A ver, pero tu argumento públicos. hoy es que es una cosa Mi mediática. argumento mi argumento es que el gobernador de Morelos tendría que estar dándole importancia precisamente porque no son crímenes de cerramos el fin de semana con tantos muertos, sino están en espacios públicos, están en espacios peligrosos donde le puede dar a más gente que sean civiles precisamente. Lo que sí quiero decir, empezando en que el presidente precisamente todavía tiene un margen para que funcione la Guardia Nacional, que todavía no se ha desplegado en muchos estados, pensando en que no dejemos que la estrategia de seguridad se vuelva un tema de gobernadores, porque no es tan así tampoco, porque es un tema de cómo han vivido los Ya no estados. te entendí. Falta A ver ver, los puedes números. culpar al gobernador. A ver, por eso yo la que pregunta No, que yo les no quiero estoy hacer- culpando, yo lo que no estoy, A ver. no estoy yo creo culpando a que- ningún gobernador, si no estoy culpando ni al del PAN. Lo que yo les estoy diciendo es que en ese sentido no es una cuestión solamente de gobernadores, es una cuestión del gobierno federal también, si es cierto, pero que los gobernadores ya conocen su estado y ya, si no pueden evitar la violencia, podrían hacer medidas de contención para que más gente no salga A ver, para eso está la Conferencia lastimada. Nacional de Gobernadores, donde pueden discutir estos temas también incluso entre ellos. Pero a ver, yo les pregunto, cuando estamos viendo estos índices, estos brotes de violencia, ¿no tendría que voltear el presidente López Obrador, que como bien decía Martín, yo también lo escribí en mi columna, reconoció que en el tema de seguridad no está dando los números que quiere, Sí, que hay una pero no deuda tendría que ahí. tener un plan B? Si estamos viendo estos brotes de violencia en Morelos, estamos viendo estos brotes de violencia en Cambiar Baja de California, en Guanajuato con un gobierno del PAN, en Morelos con un gobierno del Partido Encuentro Social, en Veracruz con uno de Morena, entonces voltea y decir, ¿por qué no aplicamos más programas sociales aquí directamente a este estado de una intervención quirúrgica e inyectar más recursos para programa de jóvenes construyendo el futuro a lo mejor ahí? Porque es una de las medidas que el gobierno de México, el gobierno de López Obrador quiere instrumentar para combatir la violencia, mandar la Guardia Nacional también, mayor presencia del Estado en esos estados. Yo no estoy viendo eso.
Bueno, el tema de la ¿Lo Guardia están viendo Nacional es ustedes? integral también. O sea, el Martín. tema de la Guardia Nada más Nacional. para contestar, pretende ¿por qué le varias están cosas. echando la culpa al presidente? Pues porque él agarró el toro por los cuernos. Él dijo, voy a centralizar toda la seguridad pública. Se hizo una reforma constitucional para que los militares estuvieran en las calles. El artículo 5º transitorio te permite que las Fuerzas Armadas puedan, de la reforma constitucional, la Guardia Nacional, artículo 21, agarran y las fuerzas militares pueden estar ahí. Entonces todo se absorbió y aparte decidió no hacer una reforma a las municipales porque no confía en ellas con razón. Pero, a ver, yo lo dije aquí en esta mesa en diciembre, el riesgo va a ser que todo lo que pase en todo el territorio nacional, desde Tijuana hasta Morelos, se va a hacer directamente culpa de López Sí es Obrador. necesaria un cambio de estrategia y es lo que está haciendo la Cuarta Transformación. Está cambiando estrategia. ¿Podría ser necesario quizás un plan B? Quizás. Recomponer algunas cosas quizás, pero definitivamente no podemos regresar a la estrategia fallida que estuvieron teniendo los gobiernos del PRI y del PAN, auspiciados y solapados por el PRD en todo el territorio nacional, que nos hizo todo Lamentablemente este se daño. acabó el tiempo. Yo creo que sí vamos Ahí avanzando. está. Bueno, vamos a seguirlo discutiendo seguramente a lo largo. Desafortunadamente la inseguridad y la violencia a lo largo de lo que queda del año y esperemos que no más. Ojalá que el próximo año las cosas mejoren en ese sentido.